Bueno, y pasadas las 13:11, nos encontramos aquí, como siempre, un poquito más tarde hoy, en el Café La República, con mi amigo, el filósofo, el poeta, el ensayista Santiago Kovadlov. Aquí estamos, Jorge, aquí estamos, Ceci, es cierto, en nuestra tertulia de todos los domingos, y esta vez con alguna reflexión que se impone como primordial. Hemos escuchado a un historiador y a un historietista. A un historiador y a una historietista. A un hombre que medita el pasado y a un hombre que trabaja sobre la experiencia de su emoción presente, siempre abierto a lo que podríamos llamar, tal vez apresuradamente, la improvisación. Pero no. Liniers, el historietista, y Roy Ora, el historiador, coinciden en un punto extraordinario para mí, que es entender que la realidad que importa está más allá de todo esquematismo, o de lo que Liniers llamaba portarse bien, es decir, obrar convencionalmente. Claro. Creo que los dos tratan de mostrar, cada uno en su disciplina, cada uno con su herramienta o su instrumento, que es preciso devolverle a la realidad ese rostro complejo que la enriquece, que invita a pensar, a dejar el prejuicio o el esquematismo de lado. ¿No te parece? Me parece tan bien tan bien descrito el momento que vivimos con ambos entrevistados, ¿no? Sí, me parece una síntesis perfecta. Roy, que nos puso en un lugar. Primero, esto a veces no sé, por ahí no se subraya, pero con calma, en un mundo de locura, en un mundo de opiniones tajantes, con calma nos dice, bueno, espera, analicemos la historia. No estamos tan mal, y tampoco somos maravillosos cuando nos dedicamos a revisar nuestro pasado. Pero lo hizo con mucho fundamento, en un momento donde la simplificación es la regla, ¿no? Roca, el asesino. O Roca, la figura impoluta, perfecta. Claro, que construyó la patria. Y él dice, pará, es espectacular en muchos aspectos. Jugó, indudablemente fue un presidente de una... Innovador. Increíble en la Argentina. Un poder. Él lo reconoce. Pero bueno, me pareció muy interesante. Y lo de Liniers, que nos recibe con esa soltura. Y esa sonrisa. Qué lindo, ¿no? Los invito al mundo de lo imprevisible. Me levanto cada mañana y me pregunto, ¿y hoy qué me depararán mis manos? Qué humildad, ¿no? Sí, qué humildad la de Liniers. El tipo es un consagrado. Es un artista consagrado. Es un consagrado, es un artista y consagrado. Así es. Pero el tipo dice, no, yo me levanto y digo lo que pienso y sale eso. Muy lindo. La verdad que pasamos un gran momento. Un gran momento, y como bien decís, con dos hombres que nos aportan la posibilidad de celebrar la realidad en lo que tiene de menos esquemático, claro, de más suscitador de preguntas que de respuestas. Claro. Y esto es hermoso y tiene mucho que ver, Jorge, con otro invitado. Ajá. El tercer invitado de nuestro encuentro de hoy es también un hombre al que podemos definir como un artista por la calidad de su prosa, ajá, como un historiador por la calidad de sus investigaciones y como alguien que supo interrogar a su tiempo a través de su encuentro con figuras concretas. Estoy hablando del señor Juan Bautista Alberdi, hombre nacido en 1810, muerto en 1884 y redactor, nunca terminaremos de agradecérselo, de las bases de nuestra Constitución Nacional. Tucumano, ya sé, entre paréntesis, qué orgullo para los tucumanos de hoy saber que cuentan en su pasado con un hombre que nos espera en el porvenir, porque sin duda sus ideas aún están incumplidas. Qué interesante. Tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, hoy lo invité, ¿sí?, en nombre de nosotros dos, para que nos cuente cómo fue su encuentro con Rosas. Porque vos sabés que se encontró con Rosas en Londres,
En Londres, él se encuentra con Rosas siendo ministro plenipotenciario de Urquiza, después de la caída de Rosas, y habiendo sido adversario de Rosas, condenado al exilio por las guerras civiles, por el desprecio que el rosismo sentía por él, lo va a visitar y convengamos que si él es capaz de ir a verlo, Rosas fue capaz de recibirlo también. Claro. Ambos bien dispuestos para superar el encono que los distanciaba, se encuentran el 18 de octubre de 1857 y en ese encuentro llevan adelante una conversación que Alberdi retrató en un texto memorable que dice así: anoche conocí a Rosas. Consentí en encontrarme con él en casa de Mr. Dixon por sus actuales circunstancias. Procesado sin discernimiento ni derecho, quise protestar en cierto modo contra eso, tratándolo. Su actitud respetuosa a la nación y a su gobierno nacional me han hecho menos receloso hacia él. Hablaba en inglés con las damas cuando yo entré. El señor Dixon nos presentó y me dio la mano con palabras corteses. Poco después me habló aparte, sentándonos en sillas puestas por él ambas. Me encargó de asegurar al general Urquiza la verdad de lo que me decía como a su representante en estas cortes. Y dijo así Rosas, que estaba intensamente reconocido por su conducta recta y justa hacia él, que si algo poseía hoy para vivir, a él, Urquiza, se lo debía. Me renovó a mí sus palabras de respeto y sumisión al gobierno nacional argentino. Al verlo, lo hallé más viejo que lo que creía, y se lo dije. Me observó que no era para menos, pues tenía 64 años. Al ver su figura toda, lo hallé menos culpable a él que a Buenos Aires por su dominación, porque es la de uno de esos locos y medianos hombres en que abunda Buenos Aires, deliberado, audaces para la acción y poco juiciosos. Buenos Aires es el que pierde de concepto a los ojos del que ve a Rosas de cerca. ¿Cómo ha podido este hombre dominar ese pueblo a tanto extremo? Es lo que uno se repite dentro de sí al conocerlo. Habló mucho. Habla inglés, mal pero sin detenerse, con facilidad. Es jovial y atento en sociedad. Después de la mesa, cuando se alejaron las señoras, habló mucho de política, casi siempre se dirigió a mí y varias veces vino a mi lado. Me llamaba señor ministro y a veces paisano, otras por mi nombre. Acababa de leer él todo lo que trajo el vapor de antes de ayer sobre su proceso. No por eso estaba menos jovial y alegre. Me llaman por edictos, decía, pues estoy loco para ir a entregarme para que me maten. Niega a Buenos Aires el derecho de juzgarlo. Repite, como de memoria, las palabras de su protesta. Dice que el gobierno, la autoridad soberana o superior, a que en ella alude, es el gobierno de la nación o confederación, de ninguna manera el de Buenos Aires. Esto, Jorge, no es más que el comienzo. ¿Qué te parece? Qué impresionante. Además, qué escritor, Alberdi. Porque es un narrador. Es un narrador. Es un narrador impresionante, Santiago. Vos, escuchándotelo, escuchando tu lectura, te conmueve. Estás viendo al personaje, estás viendo un Rosas que, por otra parte, no es el Rosas de la consideración política solamente, sino teñido de una descripción que uno podría decir objetiva, ¿no? Claro. El hombre que vi. Eso ¿no? Después da opiniones, ¿no? Por Después, supuesto. Es impresionante. Es muy interesante advertir justamente en el contexto de una audición como la de hoy, a un Juan Bautista Alberdi interesado en conocer no lo que ya sabe
de Rosas, no quiere reiterar eso, quiere escuchar a quien nunca escuchó, en un contexto donde la relación de fuerzas han cambiado. Hoy Rosas es un exiliado en esta tarde de octubre de 1857, es un hombre que está fuera de su país y derrotado, y el ministro plenipotenciario de aquel que lo derrotó, que fue un hombre de sus filas, porque Urquiza fue hombre de las filas de Rosas, y luego, unido a los unitarios, terminó con su propio gobierno. ¿Qué es lo primero que Rosas le dice? Que le agradece la consideración que Urquiza tiene hacia él. ¿Por qué? Porque Rosas recibe un subsidio económico por parte de Urquiza, que lo considera una autoridad, fue un gobernante del país, y como gobernante él lo ayuda a sostenerse en el exilio. Pero Alberdi no transige con su política provincial, ¿no? Dice Buenos Aires. Bueno, eso, no podemos seguir siendo centralistas. Es impresionante. Yo no le debo nada a Buenos Aires, a mí me juzga la nación o no me juzga nadie. Y por otra parte, fíjate qué interesante estos rasgos que pinta de él. Lo llama a él señor ministro, sí, le dice paisano, lo llama por su nombre, y ya verás vos que también habla Rosas de sí mismo en tercera persona. Bueno. A lo Maradona. A lo Maradona. Sigamos escuchándolo, me parece que vale la pena oírlo también. Dice así: le oí, dice Alberdi, que Anchorena era el exclusivo autor y partidario del aislamiento de Buenos Aires como ciudad escéptica. Se quejó de Anchorena, lo calificó de ingrato. No olvidemos que Anchorena era el hombre que lo había convocado a él para que ejerciera el supremo poder en el momento en que, convocado en la década del 20, le pide que se dirija hacia el poder teniendo todos los atributos en sus manos. Claro. Él lo llama ingrato. Recordó que al acercarse Urquiza a Buenos Aires, Anchorena le dijo a él, a Rosas, que si triunfaba Urquiza no le quedaba más medio que agarrarse a los faldones de la casaca de Urquiza y correr su suerte, aunque fuese el infierno, y que enseguida lo abandonó. ¿Oportunismo? ¿Qué diríamos hoy de esto, Jorge? Sí, claro. Las circunstancias fueron así. Anchorena habló con él y dijo: mira, amigo, si Urquiza lleva la mejor parte, perdóneme, pero está del lado del poder. Claro. Bueno, es oportunismo, es la política también, ¿no? Es la política. Hay que ser pragmático al extremo, ¿no? Pero desde el lado de Rosas hay que recordar lo que a seguir dice. Recordó Rosas que toda su fortuna, la de Anchorena, la había hecho bajo su influencia. Habla con moderación y respeto de todos sus adversarios, incluso de Alsina. Recordó que él ordenó la ejecución de los de San Nicolás y que está legalizado todo esto por Massa. Él no niega el hecho de esa ejecución, lo califica de hecho político de la guerra civil de la época. Habló mucho de caballos, de perros, de sus simpatías por la vida inglesa, de su pobreza actual, de sus economías, de su caballo y de los caballos ingleses nuevamente. No es ordinario, está bien en sociedad, tiene la fácil y suelta expedición de un hombre acostumbrado a ver desde lo alto el mundo. Y sin embargo, no es fanfarrón, tampoco arrogante. Tal vez por eso mismo, como sucede con los lores de Inglaterra, las más suaves y amables gentes de este país, su fisonomía no es mala, se parece poco a sus retratos. La cabeza es chica y la frente, echada atrás, es bien formada, más bien que alta. Los ojos, en cambio, son chicos. Está cano, no tenía bigotes ni patillas, no estaba bien vestido, no tenía ropa en Londres. Ha venido por 15 días a imprimir y publicar su protesta. Claro, él no vivía en Londres, él vivía en Southampton y se dirige a Londres además para encontrarse con Alberdi. Me dijo que no había sacado plata de Buenos Aires, pero que sí todos sus papeles históricos en cuya autoridad descansaba.
Él dice que guarda sus opiniones sin perjuicio de su respeto por la autoridad actual de su nación. Recordó que él no había echado a Rivadavia, ni hubiera rehusado recibirlo. Fue bajo Viamonte, según dijo, el destierro de aquel. Después de Balcarce, creo yo, ningún porteño en Europa me ha tratado mejor que Rosas anoche, como un representante de la actual Confederación Argentina. Qué bárbaro, qué bárbaro. Insisto, qué prosa, que además del contenido que es impresionante, qué prosa tiene Alberdi. Qué prosa. Sí, escribe espléndidamente. Ver de lo alto al mundo. Y él era un hombre muy versátil. No olvides que además fue compositor de música. Claro. Fue cuentista, tiene relatos. Además de ser un ensayista y un filósofo. Recordemos siempre que cuando uno lo lee a Alberdi, la influencia de la filosofía europea de su tiempo está en él. Quizá como en ningún otro pensador argentino de la época. Claro. Y pero qué distante, ¿no? de lo que sucede hoy, ¿no? Con la política, ¿no? ¿Por qué lo decís? Bueno, porque me parece que hoy sería muy difícil mantener una conversación con un político sobre estos temas. Un político que escriba así y un político que hable así. Eso es, que se encuentren un testigo sí. y un protagonista. Porque Alberdi fue testigo de lo que fue el gobierno de Rosas. Claro. Exiliado, no podemos negar que fue, si no víctima definitiva, un hombre expuesto a ser exterminado por el racismo. Y a la vez, algo que Rosas en otro texto le dice, ¿no? Cuando Alberdi le pregunta si él estaría dispuesto a regresar a la Argentina para volver a gobernar, Rosas le dice, no, lo mío ya está. Ahora tienen ese papelito que escribió usted. Refiriéndose a la Constitución Nacional. La Constitución Argentina. Ese papelito, ¿no? Como diciendo, bueno, yo soy hombre de un tiempo en el cual todavía el personalismo era indispensable para organizar el país. Claro, es la puja de dos concepciones, claro. Dos. ¿No? Yo ya está, yo todavía pertenezco al tiempo que hacía falta un virrey. Claro. Y yo lo fui. Y yo ordené ese país, a mi manera. Ahora tienen ese papelito. Ahora tienen ustedes eso, a ver si son capaces de ordenarse. Seguimos en deuda, ¿eh? Sí. Seguimos en deuda con la Constitución Nacional. Con el papelito. Creo que es hora de hacer una pausa. No, si querés seguimos. Seguimos, si querés seguimos. No sé, a ver. ¿Qué nos dicen los amigos? No, sí. Vamos, hagamos la tanda ahora. Una tanda y vamos. Bueno, y estamos ahí con Alberdi. Con Alberdi, invitado a nuestra tertulia de este domingo, donde hemos tenido a un historiador como Royora, equilibrado, hondo, amigo de lo complejo, a un humorista espléndido, un dibujante que ha sabido llevar a sus historietas y a su pintura el asombro de vivir y la inocencia profunda que tan indispensable es cuando de verdad el asombro es rico, porque quien se asombra de estar vivo, quien se asombra de ser testigo de esta vida, no puede menos que expresar la inocencia ante un misterio que nos supera una y otra vez. Y con ellos, claro está, con el historietista y con el historiador, un testigo inmenso de todo esto, que es Juan Bautista Alberdi, el tucumano, nuestro gran tucumano, del cual, Jorge, también podemos leer alguna página sobre su encuentro con San Martín. Vos sabés que se encontraron en el año 43, un 14 de septiembre de 1843, con un Alberdi que tenía 33 años. Era un muchacho, digamos. Un jovencito. Y San Martín ya se acercaba lentamente al final de su vida, porque moriría en 1850, pero en París se encuentran. En París se encuentran, y recordemos que 1843 significa vigencia todavía del rosismo en la Argentina. Hemos retrocedido en el tiempo. Claro. Estamos todavía bajo el imperio de Rosas. Alberdi es un exiliado, lo va a ver como exiliado, y va a ver a un Rosas, a un San Martín, que le va a presentar un panorama de su vida y de su obra que lo llena de admiración y de preguntas. El 1 de septiembre, a eso de las 11 de la mañana,
estaba yo en casa de mi amigo, el señor don Juan de Guerrico, con quien debíamos asistir al entierro de una hija del señor Ochoa, poeta español, en el cementerio de Montmartre. Yo me ocupaba, en tanto que esperamos la hora de la partida, de la lectura de una traducción de Lamartine, el gran poeta francés, cuando Guerrico se levantó exclamando: «¡El general San Martín!». Me paré lleno de agradable sorpresa al ver la gran celebridad americana que tanto ansiaba conocer. Mis ojos, clavados en la puerta por donde debía entrar, esperaban con impaciencia el momento de su aparición. Entró por fin con su sombrero en la mano, con la modestia y el apocamiento de un hombre común. Qué diferente lo hallé del tipo que yo me había formado oyendo las descripciones hiperbólicas que me habían hecho de él sus admiradores en América. Por ejemplo, yo le esperaba más alto, y no es sino un poco más alto que los hombres de estatura media. Yo lo creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado, y no es más que un hombre de color moreno, de los temperamentos biliosos. Yo lo suponía grueso y, sin embargo, de que lo está más que cuando hacía la guerra en América, me ha parecido más bien delgado. Yo creía que su aspecto y porte debían tener algo de grave y solemne, pero le hallé vivo y fácil en sus ademanes y en su marcha, aunque grave, desnuda de todo viso de afectación. Me llamó la atención su metal de su voz, notablemente gruesa y varonil. Habla sin la menor afectación, con toda la llanura de un hombre común. Al ver el modo de cómo se considera él mismo, se diría que este hombre no había hecho nada de notable en la vida, porque parece que él es el primero en creerlo así. Yo había oído que su salud padecía mucho, pero qué de sorprenderlo al verlo más joven y más ágil que todos los generales que he conocido de la guerra de nuestra independencia, sin excluir al general Alvear, el más joven de todos. El general San Martín padece en su salud cuando está en inacción y se cura con solo ponerse en movimiento. De aquí pude inferir la fiebre de acción de que este hombre extraordinario debió estar poseído en los años de su tempestuosa juventud. Su bonita y bien proporcionada cabeza, que no es grande, conserva todos sus cabellos blancos, hoy casi totalmente blancos. No usa patilla ni bigote, a pesar que hoy lo llevan por moda hasta los más pacíficos ancianos. Su frente, que no anuncia un gran pensador, promete sin embargo una inteligencia clara y despejada, un espíritu deliberado y audaz. Sus grandes cejas negras suben hacia el medio de la frente cada vez que se abren sus ojos llenos aún del fuego de la juventud. La nariz es larga y aguileña, la boca pequeña, ricamente dentada, es graciosa cuando sonríe, la barba es aguda. Es extraordinario. Acá estamos con San Martín ante nuestros ojos. Increíble. En el retrato de este joven sensible. Sí. Y gran narrador, insisto, porque la forma en que estás viendo a San Martín, ¿no? Lo estás viendo. Estás viendo a San Martín, incluso con algunas apreciaciones, cuando dice que lo esperaba más alto. Sí, porque la idealización... Claro, es muy importante lo que... Él lleva... Fíjate lo que somos los seres humanos, ¿no? Y en ese siglo también. Él esperaba que por ser quien era San Martín fuera alto. Y se encuentra con él. Entonces le llama la atención y lo pone. No, me parece notable. Delicioso. La altura de San Martín era inmensa. Me hizo acordar a una anécdota muy bonita de un gran diplomático brasileño de fines del 19, principio del 20, que fue Rui Barbosa, ¿no? El gran ministro plenipotenciario de Brasil. Cuando se abrió el canal de Panamá, concurrieron a su inauguración el ministro plenipotenciario de Brasil y muchos
ministros de otros países, entre ellos el de Estados Unidos, un hombre de 1,91 m. Rui Barbosa era muy pequeño, ¿no? Era brasileño, era chiquito. Entonces el ministro norteamericano lo mira, no sin sorna, bajando sus ojos hasta la altura de Rui Barbosa, y le dice: no me imaginaba que en su país los hombres fueran tan pequeños. Y Rui Barbosa levanta sus ojos y le dice: en mi país, señor, los hombres se miden de las cejas hacia arriba. ¡Qué respuesta, no! ¡Qué respuesta! Formidable. ¿Cómo envidio a una persona con esa rapidez mental? Exactamente. ¿Cómo envidio? Porque para eso hay que tener una... Bueno, es un don. Es un don. Es un don. Sin duda alguna. Porque estás hablando con el representante de los Estados Unidos, claro, en un ambiente diplomático, en un lugar solemne, y el tipo... extraordinario. Bueno, así también se le impone finalmente San Martín a nuestro queridísimo Alberdi. Fíjate qué interesante. Estaba vestido con sencillez y propiedad, corbata negra atada con negligencia, chaleco de seda negro, levita del mismo color, pantalón mezcla de celeste, zapatos grandes. Cuando se paró para despedirse, acepté y cerré con las dos manos la derecha del gran hombre que había hecho vibrar la espada libertadora de Chile y de Perú. En ese momento se despedía para uno de los viajes que hace en el interior de Francia en la estación de verano. No obstante, su larga residencia en España, su acento es el mismo de nuestros hombres de América, coetáneos suyos. En su casa habla alternativamente el español y el francés, y muchas veces mezcla palabras de los dos idiomas, lo que le hace decir con mucha gracia que llegará un día en que se verá privado de uno y de otro, o tendrá que hablar con un patois, es decir, una jerga de su propia invención. Rara vez o nunca habla de política. Jamás trae a la conversación con personas indiferentes sus campañas de Sudamérica. Sin embargo, en general, le gusta hablar de empresas militares. Yo había sido invitado por su excelente hijo político, el señor don Mariano Valcárcel, a pasar un día en su casa de campo en Rambourg, como 6 leguas y medias de París. Este paseo debía ser para mí tanto más ameno cuanto que debía de hacerlo por el camino de hierro en que nunca había andado. Se refiere al tren. ¡Qué barro! Fíjate que lo llama, traduciéndolo de francés, camino de hierro. Le chemin de fer, porque todavía no tiene idea de lo que es el ferrocarril. Entonces lo traduce. Lindo. A las 11 del día señalado nos trasladamos con mi amigo, el señor Guerrico, al establecimiento de carruajes de vapor de la línea de Orlans detrás del jardín de plantas. El convoy que debía partir pocos momentos después se componía de 25 o 30 carruajes de 3 categorías. Acomodadas las 800 a 1000 personas que hacían el viaje, se oyó un silbido que era la señal preventiva del momento de partida. El asombro de él. Extraordinario. Y dice más, un silencio profundo le sucedió y el formidable convoy se puso en movimiento apenas se hizo oír el eco de la campana, que es la señal de partida. En los primeros instantes la velocidad no es mayor que la de los carros ordinarios, pero la extraordinaria rapidez que ha dado a este sistema de locomoción la celebridad de que goza no tardó en aparecer. El movimiento entonces es insensible a tal punto que uno puede conducirse en el coche como si se hallase en su propia habitación. Los árboles y edificios se encuentran en el borde del camino y pasan a una velocidad desconcertante ante los ojos de uno. A eso de la 1 de la tarde finalmente se detuvo el convoy en Ris y de allí a la casa del general San Martín hay media hora. Llegué a través de calles estériles y tristes. El edificio es un solo cuerpo y 2 pisos de alto. Hoy lo tenemos facsimilarmente reproducido aquí en Buenos Aires, claro. ¿Verdad? Por último dice eso,
que se encuentra con él en el interior de la casa, ¿no? Sí. Y se ponen a conversar. La digna hija del general San Martín, la señora Balcarce, cuya fisonomía recuerda con mucha vivacidad la del padre, es la que ha sabido dar a la distribución doméstica de aquella casa el buen tono que distingue su esmerada educación. El general ocupa las habitaciones altas que miran al norte. He visitado su gabinete lleno de la sencillez y método de un filósofo. Allí, en un ángulo de la habitación, descansaba, impasible y colgada al muro, la gloriosa espada que cambió un día la faz de la América Occidental. Oh, qué lindo, hermoso relato. Bueno, me parece que es tan lindo escucharlo, es tan lindo escuchar esa descripción de un gran escritor, ¿no? De un gran escritor delante de un hombre cuya grandeza lo excede al punto de que es capaz de llevar a la emoción de la escritura lo que hay de incalificable en ese encuentro que para él tiene el valor de un privilegio. Extraordinario. ¿Te parece, Santiago? Vamos a una melodía más y luego... Ahí. ¿Quién viene? Encuentro. ¿Quién viene? ¿Quién viene con Pablo Marmorato? Graciela Fernández Mejide. Bueno, y acá estamos, en un momento que para nosotros es muy grato, muy lindo, lo hacemos todos los domingos con Santiago, nos damos ese lujo, así somos nosotros, no nos privamos de nada, y siendo las 13:50, entra simbólicamente al aire libre de la 11:10, entra Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, ahí están. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué dicen? ¿Cómo con paraguas. ¿Con paraguas? Entramos con paraguas. ¿Por qué? No sé cómo. Aquí en Ingeniero Maswich, por lo menos, ya tengo las primeras gotitas. Nosotros acá no vemos nada, sé si ustedes Pablo. Ya sacaron los pilotos. Nosotros no vemos nada acá, Pablo. Estamos. Vinimos con sol. ¿No? Vinimos con sol con Santiago. Sí, pero el país es versátil. Ahí le traigo una novedad. No muchas por acá, no muchas sol por acá. Bueno, ¿y cómo andan? ¿Por qué no me contás, Pablo, que ya que agarraste el micrófono, por qué no nos contás de qué va el programa de hoy, el porqué de hoy? Vamos. Así, y bueno, en el sprint final de campaña inevitable, mirá que nos hemos resistido con Graciela, para variar un poco y también con nuestros oyentes, pero bueno, vamos a estar con un analista más que prestigioso como Lucas Romero. Sí. Y en segunda instancia, como a Graciela le gusta decir, amiga de la casa como Claudia Romero, la otra Romero, especialista en educación, para ver también cuáles son las propuestas que traen los candidatos en materia educativa, ¿no? Siempre se abre una oportunidad en la elección. Excelente propuesta la del programa, porque pocas veces uno privilegia en los encuentros radiales y televisivos esa pregunta que ustedes van a llevar adelante. ¿Qué proyecto tienen en educación? ¿En cuáles son esos contenidos? Exacto. Decisivo. Graciela, al respecto, justamente queremos poner a tu consideración esto. Decía Jorge en su editorial de hoy que vamos a votar, a pesar de todos los desalientos y de todas las reservas manifestadas por tanta gente en este proceso preeleccionario que estamos viendo, porque finalmente ni el desaliento ni las reservas que llevan a la abstención son recursos que le abren al país un porvenir. Aun cuando la votación resulte de una experiencia política tan cargada de conflictos y contradicciones, nos parece que la educación cívica pide que se vote y que se la ensanche a través de la experiencia de una gestión política que sin el voto no tiene porvenir. Yo estoy totalmente de acuerdo y agrego por qué y por qué voy a votar. Ajá. Con todas las dificultades que eso va a significar y la carga para mis hijos, va a San Martín, de llevarme. Ajá. Porque pasamos tantos tiempos malos en la Argentina. A mi edad yo puedo relatar un montón de crisis,
de golpes de Estado, de dictaduras con todas las letras, de crisis económicas, y fuimos saliendo lo mejor que pudimos. Ahora, cada vez que pudimos votar, ejercíamos nuestro derecho a decir a través del voto y por la boca del candidato que elegíamos, bueno, queremos algo de esto. Después a veces fuimos muy frustrados y desilusionados, pero no tenemos derecho a no usar de nuestros derechos. A ver, claro. No sé, me parece que hice un enredo. No hiciste ningún enredo. No tenemos derechos a no usar de nuestros derechos. Estás hablando de la libertad, estás hablando de la responsabilidad, porque finalmente hacer uso del derecho es proceder responsablemente y no solo sin la actitud de quien tiene a su disposición algo que puede usarlo o no. Finalmente hacer uso de la libertad es un deber. Yo le agrego a esto que ustedes están comentando, para mí un dato interesante. A pesar del escepticismo, a pesar del cansancio que tiene la sociedad argentina, las PASO que vamos a vivir el domingo que viene y que son una especie de sondeo, una gran encuesta para elegir los candidatos, me parece que hay novedades, Graciela. Primero que son, esta vez son competitivas, incluso en el peronismo. Sí que son competitivas. Claro, no son una formalidad. Es cierto. Bueno, llegamos que no es poco. Hace 3 años teníamos miedo de no poder llegar a consolidar los procesos electorales, ¿no? Es que teníamos miedo hasta hace bien poco. Sí. De que estallara la economía y no se pudiera tal cual las elecciones. Tal cual. Además, yo creo que nosotros nos estamos olvidando, pero el proyecto kirchnerista hegemónico fue un riesgo grande para la vida institucional argentina. Está muy bien subrayado. Me parece, es decir, porque si no... Sí que lo fue. Claro. Tanto es así, que siguen los intentos. Y miren, si no, y no nos vamos a meter en profundidad, pero después lo vamos a desarrollar nosotros, más si podemos. Sí. La actitud del gobernador de San Luis, que en realidad es una posición intentando reformar a través de una constituyente. De La Rioja, ¿no? Sí, perdón, de La Rioja. De La Rioja, sí. Me equivoqué. Sí. Quintela, perdón. Eso es. De la culpa a mis años. No. Vamos. Quiere reformar la Constitución para repetir el poder que estuvimos viendo. Exactamente, es una réplica de lo que se intentó hacer nacionalmente, eso es lo que decís. Claro, por eso yo digo, porque en este tiempo, como estamos muy golpeados porque no nos salen las cosas como nos merecemos, como deberíamos. Por lo menos como queríamos. Sí, tenés razón, mejor decirlo así. Está la idea de, la democracia no funciona, bueno, vamos a votar. El domingo vamos a volver a votar, señores. Pablo, y en ese sentido, en tu generación, en la gente joven que está a tu alrededor, como es natural, ¿notás esta decisión de votar? ¿Hay convicción en ese sentido? No la hay, por lo menos del pequeño sondeo que uno puede hacer con sus amistades, su círculo íntimo. De todos modos, y respecto a esa pregunta, y no deja de ser en tono conjetural, que es en parte como estamos hablando, pero yo tengo la sensación de que realmente en las PASO podemos estar en el orden del 30% de ausentismo, claro. Si es que vemos las provinciales, en 10 en blanco. Pero yo creo en un sistema presidencialista como el tenemos, y tan cansados estamos de todos estos meses arrastrando, que en las generales guarda con las generales. Guarda que puede haber todos los escenarios, se plantea un balotaje, como ya dado por todos los analistas,
guarda que la gente troque ese voto, ese ausentismo o ese voto en blanco por voto útil para terminar con esta agonía, y haya un ganador en primera vuelta. Ojo con ese escenario. ¿Eso lo advertís en quienes te rodean? Sin querer hacer de esto una encuesta rigurosa, pero la propensión, la sensibilidad de tus interlocutores, ¿se orienta hacia allí? Hay mucho cansancio y creo que lo puedo. Me parece que se nos fue Pablo, Graciela. ¿Cómo? Se desconectó Pablo, me parece. Ah, bueno. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, tenemos unos segundos. Estaba interesante lo que estaba... Sí, y lo que quiero aclarar, que con Pablo nos resistíamos a que en el programa seguir tratando el tema político. Claro. No a que viniera Luis Romero, que quede claro. Por supuesto. No, porque si no, claro que sí. parecería que... Está muy bien, corte, es muy evidente. Lo encontré. Acá estoy de vuelta. Bueno, estamos ahí. Muy interesante, Pablo, lo que estabas diciendo, sobre todo este factor a tener en cuenta. Ahora tenemos una encuesta a cielo abierto que se llaman Paso. La gente va a decidir quiénes son los candidatos. El partido se juega en las elecciones generales, ¿no? Claro. Y ahí puede, además de que, yo insisto, estamos con muchos problemas, pero hemos salvado bastante bien la ropa de la formalidad democrática y no es poco. Nos vamos nosotros si no se ofenden. Y si la educación les importa... Y te recomiendo, si no la leyeron, la columna de Pola Oixarac. Ah, mirá, no la vi hoy la columna de Pola. Claro, ahora vuelvo y la leo. La leemos inmediatamente. Y muy buen programa, ya que la educación es lo decisivo. Un gran abrazo. Suerte a ambos. Nos vemos el domingo que viene. Después ya vamos a haber votado seguramente. Así es. Chau Jorge, chau Ceci, gracias por todo. Chau a todos, hasta el domingo que viene. Chau.